Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 7 de junio y como les habíamos anunciado desde ayer, hoy vamos a estar hablando del herpes infantil. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados del día de hoy. El herpes infantil es una infección viral que ataca a los niños y es más frecuente de lo que pensamos. Esta enfermedad tiene dos variedades. El tipo 1, también conocido como herpes labial, es el más común en toda la población. Este produce lesiones en la boca que comienzan con un enrojecimiento del área que más tarde se abulta para dar paso a las vesículas dolorosas más visibles. Este proceso infeccioso dura entre 10 y 14 días y no suele dejar marcas, aunque puede propagarse con facilidad si el líquido dentro de ellas se extiende a otras áreas de la boca o el rostro. La mayoría de los niños con herpes infantil son contagiados por adultos a través del parto, los besos y el contacto directo con las lesiones. Una vez expuesto a estas ampollas, el virus se instala en las células de los ganglios nerviosos sensitivos, que puede activar la patología en situaciones específicas de estrés, exposición al sol o cambios hormonales. El herpes infantil actualmente no posee una cura definitiva. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra amiga dermatóloga, la doctora Raquel Lara de Granados. ¿Cómo estamos, Raquelita? Bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy privilegiada de estar con estos colegas que son realmente tan importantes, famosos, y gracias por estar acompañándolos a ustedes también en sus casas. Vamos a hablar ahora de lo que es el herpes. Es una enfermedad pues bastante común en los niños, en los adultos, y pues vamos a aclarar todas las dudas acerca de este tipo de enfermedad. Y sobre todo tan profesionales todos. Gracias, Raquelita, por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida también al doctor Samuel Ramírez, nuestro pediatra neonatólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Samuelito? Muy bien, muchas gracias. Agradecido también por la invitación y pues esperamos que este tema sea de mucho provecho para nuestros televidentes. Bueno, y otro subespecialista dentro de la pediatría, el doctor Guillermo Barahona, infectólogo pediatra. ¿Cómo estamos, Guillermo? Muchas gracias por la invitación y pues como dicen mis colegas, va a ser un tema muy importante que discutir, una enfermedad muy común que se le puede sacar bastante provecho al tema. Bueno, y quizás hablemos un poquito sobre el dichoso virus del herpes, porque definitivamente han de haber muchas dudas en casa, tanto en los niños, porque pueden pensar, bueno, pero el herpes queda en la boca, pero si también en los genitales, ¿y cómo que le va a dar a los niños? Hablemos del virus del herpes, de los tipos de herpes que hay. Ok, dentro de la familia de herpes virus existe una gran cantidad definitivamente, pero estos, los más comunes que se habla del herpes de la boca y genitales, es herpes tipo 1 y herpes tipo 2. El contenido genético, a diferencia de otros virus, eso es ácido desoxirribonucleico, ADN. Tiene ciertas características particulares porque cada uno tiene un tropismo, es decir, le gusta cierto tejido. Por ejemplo, al 1 le gusta más la mucosa bucofaringea y al 2 le gusta más la genital. Eso no quiere decir que un 2 no pueda estar en la boca también, ¿verdad? La importancia de eso porque el 1 quizás es el más común que nosotros siempre vemos, que aparece una fiebre y aparece el llamado fuego en la boca. El tipo 2 sí, definitivamente se asocia más a una enfermedad de transmisión sexual y cuando se presenta en niños nos obliga a sospechar de un abuso sexual. Además de eso, es una enfermedad tan común que a nivel internacional se estima más o menos 21 millones de infecciones anuales por herpes, o sea, es una cantidad exorbitante. Y existen otras manifestaciones, aparte del de la boca, que puede existir otra en la faringe que se llama herpangina. El simple de la boca sería una estomatitis herpética y otra de la cabeza que se puede presentar perinatal que se llama una encefalitis, pero en términos generales es herpes. Por lo tanto, estamos hablando del virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, el otro es el virus del herpes zóster, que está asociado. Ese es otro, pero siempre de la familia de herpes. Siempre de la familia del herpes, y el virus de la varicela zóster es el mismo del herpes zóster. Sí, aunque tengan nombres distintos, por ejemplo, varicela zóster es la clásica varicela, pero cuando se produce su reactivación se le llama herpes
herpes zóster, pero siempre el mismo virus de la varicela. Siempre el mismo Sí. virus de la varicela. Entonces vamos a estar hablando del virus simple tipo 1 y del tipo 2. Sí. De la cintura para arriba, tipo 1 en teoría. Y de la cintura para abajo, tipo 2. Ahora bien, ¿cómo se adquiere, Samuelito? Fíjese que esto es bien importante, puesto que la diferenciación que habíamos hecho de tipo 1 y tipo 2 también nos lleva a pensar, por ejemplo, en que el herpes puede aparecer en edades tan tempranas como en periodo neonatal, como ya se había mencionado previamente. Y eso se le achaca principalmente al herpes tipo 2. Entonces, el herpes que aparece o el recién nacido que adolece de herpes, pues es al que se le asume y al que siempre se le achaca es al tipo 2. ¿Qué tipo de cuadros clínicos puede dar? Puede dar cuadros clínicos sumamente severos y que en la misma literatura menciona que en muchas ocasiones presentan altas tasas de mortalidad neonatal y que ni siquiera se había logrado establecer una causa, puesto que es un virus, no tiene una prueba específica para poderla detectar en sangre. Entonces, en muchas ocasiones, cuadros aparatosos de recién nacidos y que han fallecido, pues se les ha achacado que han sido resultados de choques sépticos secundarios a este tipo de virus. Ahora, la transmisión es diferente, ¿verdad? El contacto con fluidos genitales, principalmente en la vía del parto, pues durante el trabajo de parto, es lo que va a condicionar principalmente esto. Y esto nos debe llamar la atención a la hora de hacer el examen físico a la hora del parto, puesto si hay lesiones en las cuales si nos hace sospechar que pueda tener la paciente herpes, esto nos alerta a nosotros a que este niño sí va a estar expuesto perinatalmente y nos obliga a darle tratamiento, ¿verdad?, profiláctico, ¿verdad?, para evitar que se desarrolle un cuadro clínico severo. Eso es bien interesante porque usted que estará en casa podrá estar pensando, bueno, si en alguna ocasión tuvo una infección que se le dijo era herpes en los genitales, entonces muchas pacientes su duda entra, ¿voy a poder tener hijos realmente? ¿Será que voy a poder tener un hijo que no tenga herpes, que no esté expuesto? Pues quiero contarles que el virus ha sido incluido, o es parte de lo que se llaman las infecciones perinatales hoy día, que antes eran los TORCH, ¿verdad?, donde se incluía toxoplasmosis, citomegalovirus, estaba el herpes, estaba sífilis y estaba rubiola, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hoy día, como se han incluido tantos, ya no se llaman TORCH, ¿verdad? Son infecciones perinatales, pero dentro de esas está el herpes. Es importante que si usted ha tenido herpes genital, pues se lo comunique a su obstetra, a su ginecólogo, para que estemos pendientes de que en ningún momento durante el embarazo se vayan a reactivar estas lesiones, y especialmente a la hora del parto, porque cuando tenemos lesiones activas en el parto es cuando definitivamente tenemos más chance de que haya una infección. Y si a eso le agregamos, si hay ruptura de membranas prolongadas, pues definitivamente el ascenso de las bacterias a través de los genitales hacia lo que es el útero y el bebé, pues es mucho mayor. Así que si usted no tiene infección activa, si no tiene lesiones activas en el momento del parto, la posibilidad de que su bebé salga con la enfermedad, pues definitivamente es mucho menor, ¿sí? Correcto. Bueno, ahora bien, hablemos un poco de la sintomatología. ¿Cómo se ve, Raquelita, los diferentes tipos de herpes en los niños? Sí, bueno, inicialmente lo que encontramos es un poco de malestar, si es la primoinfección, es decir, si es la primera vez que la persona o el niño en este caso se infecta con este virus, lo que tenemos es un síndrome que se llama un periodo prodrómico, es decir, de malestar general. La persona puede estar incluso muy irritable, tener fiebre, un poco de calor, un poco de sensación de quemazón en el área. Si es el tipo 1, que normalmente sale en los labios, en la mucosa oral, una sensación como de quemazón, de ardor, puede haber un poco de enrojecimiento en el área y inicialmente empieza como un adormecimiento que posteriormente duele, pica, arde y posteriormente vemos la erupción de las vesículas o ampollitas que tienen una característica típica que es como forman como racimos, como racimitos de uva, es decir, están muy juntitas y pueden, como les digo, puede aparecer de una forma primaria con síntomas y de una forma secundaria, es decir, ya después de haberse expuesto a esta primera infección, solamente la presencia de las vesículas inicialmente o esa sensación de adormecimiento, un poquito de ardor, un poquito de picazón, perdón, y luego aparecen las famosas vesículas. Entonces, esa es una de las características más importantes, la presencia de vesículas. En algunas ocasiones encontramos úlceras o cuando ya la pared de la ampollita se ha reventado.
En el tipo 2, de la misma manera, la primoinfección da mucho malestar, puede haber secreción incluso en genitales, en los hombres puede presentarse en la cabeza del pene, en la parte del púber, que es el tejidito que recubre. En las mujeres también, en las mujeres es un poco más difícil de ver, porque si no está en los genitales externos, es muy difícil verlo a nivel de vagina o a nivel de la cabeza del útero, que también lo que podemos tener es mucho ardor, mucha sensación, mucho malestar y la presencia o la salida de una secreción. Bueno, Elisa tiene pues mucho más conocimiento en esto, pero generalmente esos son los síntomas iniciales, ¿verdad? Esa es la sintomatología. Y podemos hablar, hablando nuevamente de lo que sería el herpes en el recién nacido, pues definitivamente la posibilidad de infección es mucho mayor si la madre lo adquiere, la primoinfección, o sea, la primera infección la adquiere durante el embarazo y no si es una reactivación, ¿sí? Sí, así es. Precisamente nos hace sospechar aún más, ¿verdad? Y realmente cuando hay lesiones activas, entonces se le empieza el tratamiento inmediatamente, puesto que los niños todavía podemos esperar una semana después de su vida postnatal en que aparezcan las vesículas. Y no necesariamente nosotros habremos descartado la infección solo porque no la había presentado antes. Solo entonces, porque no tenía iniciar el lesiones. tratamiento también es una parte de observación, pues este tratamiento obliga a estar hospitalizado y nos obliga a ver la evolución que lleva. Ahora bien, ¿en qué casos ustedes, o sea, en todos los casos de una historia de herpes genital en la madre, le van a dar tratamiento preventivo al bebé o no? No. Esto nos hace sospechar más cuando hay lesiones activas. Es decir, si en el momento que está por verificarse el parto encontramos o nos describen este tipo de lesiones, entonces ya sí entramos nosotros a un tratamiento profiláctico. Y es un aislamiento, ¿verdad?, que se tiene durante una semana. Durante una semana. Pregunta antes de irnos a pausa. Independientemente de la vía del parto, si hay lesiones activas en la madre, supongamos que la señora llegó total y no hubo chance de hacerle cesárea, lo parió vía vaginal, obviamente tienen que dar el tratamiento. Así pero es. si hubo chance de realizarle una cesárea, Pues ahí se valora también, y tú misma ya lo habías mencionado, si hay ruptura de membranas o hay exposición, ya había trabajo de parto, el Entonces, tiempo de tener esta evolución nos obliga siempre a ir adelante del cuadro clínico. la verdad es que en estos casos es mejor prevenir y no luego estar lamentando. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, sería de prestarle la debida atención, ¿verdad? Porque muchas veces los padres lo que hacen es menospreciar cuando los niños manifiestan algún malestar, ¿verdad? Entonces creo que se debería de ponerle atención y visitar, pues, desde luego la asistencia profesional, ¿verdad? Porque también la automedicación no es la mejor opción. Primeramente creo que pasar a consulta con el especialista, buscar tratamiento y bueno, obviamente acatar la recomendación del médico. Primeramente llevarlo al doctor, ¿verdad? Para ver qué él nos puede indicar para aplicarle en esas verruguitas. Bueno, supongo que medidas higiénicas, implementar medidas higiénicas. Bueno, primero buscar la ayuda médica, ¿verdad? Y si el niño estudia, no mandarlo a la escuela o al kinder porque el herpes se pasa, aunque sea infantil, ¿verdad? Y tener y llevar todo lo que el médico nos aconseje, ¿verdad? Pero una de las medidas preventivas es buscar la ayuda médica. Muchísimas gracias a las personas que respondieron al sondeo y mire que qué acertadas todas las personas. La señora última dijo algo importantísimo, no porque sea herpes infantil, quiere decir que no se pasa. Así que definitivamente tenemos que consultar. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no hacer drama, ¿cierto, Samuel? Así es. Porque definitivamente las mamás somos histéricas. O sea, las mamás, una lesión de herpes en un niño, especialmente si es en los genitales, y ya vamos a hablar por qué puede ser que no sea necesario escandalizarnos, puede darnos a pensar que algo le pasó, que le han hecho algo, que por qué. Puede haber un herpes genital
ser tipo 1 y que lo adquirió de otra forma, Samuelito? Claro que sí. Estábamos revisando, pues, y realmente es muchísimo más frecuente que cuando se tiene la infección, pues, en la vía oral, ¿verdad? Los niños tienden a ponerse el dedo en la boca, a manipularse en las lesiones, porque pues sí, porque pica, duele y se están tocando y quieren ver y por esta misma arrastre podemos llevar con nuestras mismas manos hacia otras regiones. Entonces, hay una dermatitis que se llama panadizo herpético, que es una lesión muy frecuente también y en la que encontramos la presencia de herpes en los labios y herpes en el dedo, que se ve como una pequeña inflamación. En los niños atópicos o muy sensibles de la piel también tenemos unas diseminaciones de herpes más extensas, porque como la piel es todavía mucho más sensible, está más reseca, está más dañada, tiene como más tendencia a lastimarse más. Entonces el herpes ya no lo vemos solo localizado en el área del labio, que normalmente lo tendríamos que ver así, sino que lo vemos como regado, diseminado. Entonces se ve como si fuera una varicela, pero en realidad lo que es un herpes. Y se le llama panadizo herpético. Es panadizo herpético cuando está solo en el dedo. Cuando está solo en el dedo. En el dedo. Y recuerden que además los niños típicamente su instinto, hay una fase que es la fase oral, la fase genital, ¿verdad? Y la fase anal. Los niños se tocan la boca, se tocan los genitales, se tocan el ano. Entonces definitivamente ellos están autoinoculando el mismo herpes de un lado a otro, ¿verdad? Ahora, nos hacían una pregunta y era, ¿cómo puedo saber qué tipo de virus es? ¿Es el simple tipo 1 o el simple tipo 2? ¿Solamente por la localización yo puedo saber eso, Guillermo? Pues por frecuencia, siempre se ha dicho que el herpes 2 es de área genital, aunque cuando uno revisa ciertos artículos dice que incluso el 1 quizás afecta más al área genital. Ahora, si quisiéramos hacer estudios un poquito más complicados, existen métodos diagnósticos que por lo menos en la red pública no contamos con ellos, que sería hacer anticuerpos contra virus de herpes 1 y 2, sería una forma de determinarlo, inmunofluorescencia, aunque muchas veces de estos métodos no permite diferenciar tampoco entre 1 y 2, dependiendo de los anticuerpos. Pruebas moleculares, digamos, si quisiéramos ser más específicos, sí se puede, pero obviamente no dentro de la red nacional y a lo mejor ni de Seguro Social, sino que red privada. Pero clínicamente, pues no, porque la lesión es igual. Ahora voy a preguntar, y para fines prácticos, ¿el tratamiento? Es el mismo, ahí definitivamente sí. Entonces no nos existe una prueba que nosotros la llamamos como prueba rápida, que es el test de Sank. El test de Sank es que se rompe un poquito la vesícula de la lesión, hacemos un pequeño raspado, pero normalmente lo mandamos a un laboratorio y eso nos da la respuesta, porque lo que vemos son inclusiones intracitoplasmáticas del virus. Dentro del virus vemos la presencia del célula, vemos el virus y la respuesta nos lo dan en una cuestión de media hora, 20 minutos. Entonces esa es una forma muy rápida para poder saber el diagnóstico cuando es un herpes activo. Cuando es un herpes activo y cuando tenemos padres muy ansiosos o que tengan la sospecha a lo mejor de que su hijito pueda estar siendo víctima de abuso sexual, pues es importante y existe la posibilidad de hacerlo, pero es únicamente a nivel privado, ¿sí, Raquel? Solamente a nivel privado. Bueno, en los hospitales creo que lo hacen. Sí, porque se lo hace patología, los servicios de patología hacen una tinción, sí, es una tinción especial, pero es muy fácil, se rompe una vesícula, bueno, lo tiene que hacer el de laboratorio, se llama test de Sank, o sea que lo hace el de laboratorio, no lo hace el colega ni dermatólogo, no, pediatra. Lo hace, en los dermatólogos sí lo podemos hacer, sin embargo siempre apoyados con un patólogo o un laboratorio clínico experto en esto, pero sí es una prueba muy fácil, muy rápida y de esa forma se puede diagnosticar de una forma muy temprana un herpes. ¿Y ahí te dice tipo 1 o tipo 2? No, es para saber si ¿Solo es un herpes. Si es para ver si es herpes. Solo si es herpes. ¿Pero qué otro diagnóstico diferencial podríamos tener en ese tipo de vesículas bien características? Impétigo. ¿El impétigo? Pero el impétigo, impétigo es como más con pus, ¿no? No necesariamente, puede ser el impétigo ampolloso, por ejemplo, empieza como un herpes. Sí. O como dice la doctora, una varicela, porque en ese caso sí la lesión elemental es la negativa. misma. Ajá, aunque la distribución puede variar. Ajá. En el caso de varicela, el test de Sank, por ejemplo, es negativo porque no encontramos específicamente el virus. O aquellos pacientitos vacunados que tienen 2 dosis de vacuna de varicela y que se presentan menos lesiones vesiculares. Entonces ahí uno se mete en problemas, si será varicela o será herpes. Entonces sí puede servir ese test. Sí, es muy fácil, es muy rápido, lo tenemos al alcance de la mano. Nosotros lo ocupamos mucho como una herramienta para poder hacer un diagnóstico rápido y dar un tratamiento efectivo, ¿verdad? Okay. Y entre estos diagnósticos, ¿la herpangina dónde entra? Herpangina siempre es producida por herpes virus y se localiza sobre todo en la faringe posterior, en las amígdalas. Y en la boca, adentro. Sí, bueno, depende, porque si ya es
un poco exterior, ya estaríamos dentro de una estomatitis herpética, que es otro cuadro que tiende a ser muy aparatoso porque no permite que los niños coman, se forman costras, muy doloroso. Babean Babean. bastante. En herpangina se respeta los labios y está confinado a la faringe posterior. Se ven las vesiculitas y uno al solo ver eso sabe que es una herpangina. Las fiebres tienden a ser muy altas, de 39, por eso muchas veces se confunde y hay ciertos colegas que a veces recetan antibiótico en ese momento. Pero es claro que en unos 3-5 días que la viremia baja, se quita la fiebre. Pero en la herpangina, desgraciadamente, no necesariamente tiene que ser solo por el virus del herpes. Pueden haber 20 virus implicados, Viroticoxsackie, enterovirus, paramyxovirus. Entonces, no es específico de un herpes virus, como lo estamos diciendo en este momento. Bueno, entonces ya lo vieron, razón de más por la cual usted tiene que consultar, especialmente si ve que su bebé tiene lesioncitas en la boca, que está con fiebre y que está llorón y que no puede comer, que está babeando mucho. Puede tratarse de una herpangina, de una estomatitis herpética, ¿de qué más? Un paradiso herpético. Un paradiso herpético, pueden ser tantas cosas y lo más importante es que por favor no los medique usted, consulte, llévelo a consultar. Hablemos un poco del cuadro clínico de lo que sería el herpes neonatal, si en caso se presenta. Fíjese que en el herpes neonatal lo que podemos encontrar principalmente son manifestaciones igual inespecíficas, porque en el recién nacido prácticamente son manifestaciones generales casi para todo. Pueden presentar fiebre, pueden presentar hiporexia, decaimiento, hipotonía y presentar otro tipo de signos que nos puede hacer pensar otro tipo de infecciones. Pero lo característico es que nos puede empezar a presentar las vesículas y esto sí nos hace sospechar aún más que puedas tener un cuadro clínico de herpes. ¿Dónde nos asustamos o dónde nos debemos preocupar más? ¿Al cuánto tiempo, perdón, Samuelito, al cuánto tiempo de nacido? Durante esa semana en la que estamos nosotros observándolo, puede aparecer. Puede aparecer. Y lo que más nos preocuparía es que presentar en este periodo convulsiones neonatales, es decir, las convulsiones neonatales no son iguales a las de los lactantes, puesto que pueden ser convulsiones sutiles, ¿verdad? Movimientos sutiles que apenas son perceptibles, puede ser un simple parpadeo, episodios de parpadeo, solo movimientos estereotipados que pueden tener en cualquiera de las extremidades y cambios en su propio comportamiento, en el tono muscular, espasticidad, etc. Entonces aquí nos hace pensar que el cuadro clínico puede estar aún peor, ¿verdad? Y hacernos pensar que pueda tener una encefalopatía por herpesvirus. Y eso sí es peligroso, puesto que es el peor de los escenarios del herpes neonatal. Ese es lo que pretendemos que no suceda, porque la afectación neurológica del recién nacido va a afectar su neurodesarrollo para toda su vida. Y la mortalidad. Así es, y su mortalidad que es muy alta. Y las secuelas también. Correcto. Pues claro, las secuelas. Por lo tanto, ese es el peor escenario que podríamos esperar, y obviamente la mortalidad. Y precisamente por eso volvemos a hacer el hincapié de que realmente por eso es que se busca los partos hospitalarios, puesto que el personal médico está capacitado para poder determinar o detectar cualquier tipo de lesiones que nos pueda hacer sospechar que sí esté adoleciendo de una infección por herpes y que nosotros podamos entrar de lleno con el tratamiento hacia el recién nacido. Muy bien. Ahora bien, Guillermo, el herpes siempre, independientemente cuál sea, ¿queda latente en el cuerpo? ¿Siempre? Sí, eso es muy importante porque los herpes tienen esa característica, igual que la varicela. Por ejemplo, el herpes oral o bucofaringio se concentra más en el trigémino, en el ganglio trigémino, y cuando se trata de genital, en los ganglios sacros. Entonces, eso hace de que ante ciertos factores externos como fiebre, radiación, puede ser estrés, u otra enfermedad desencadena que vuelva a aparecer el mismo virus de herpes. Obviamente eso es más frecuente en las primeras infecciones entre más pequeños estamos, es decir, los niños. Ya nosotros de 30 años, ya más o menos por ahí, estamos casi el 80% ya nos ha dado una infección, entonces nosotros solo tenemos recurrencias. Pero sí, ese virus no se va, sino que se queda con nosotros toda la vida, igual que varicela. Es típico escuchar a la gente cuando dice, no, sí que me dio fiebre. ¿Y cómo sé que me dio fiebre? Porque me salió fuego. Entonces, realmente esto, en cada ocasión que haya estrés o una baja de defensas, el herpes se va a reactivar. Sí, definitivamente. No siempre, ¿verdad? Porque depende mucho de cada individuo. Pero también el asolearnos, el ir a la playa, por ejemplo, desencadena. O personas cuando están en periodo de exámenes o los niños muy estresados, aparece. Y creo que todos lo hemos visto en nuestras carreras, que hay colegas que ante un periodo de estrés aparecen con el herpes. Y uno dice, está estresado. Sí. Tiene mucho estrés. ¿Cómo se transmite el herpes? ¿Se transmite a través de un beso, por ejemplo? ¿Se transmite secreciones? ¿Cómo se transmite este herpes bucal?
a través de saliva. El contacto con saliva o la mucosa es suficiente como para poder transmitirse. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis, sobre todo los papás que tienen herpes, que no anden besuqueando a sus hijos cuando tienen las lesiones activas, porque es una forma de transmitir. Entonces, los niños aparecen con herpes y los papás, ¿qué pasó? Se los contaminaron. Fueron ellos mismos probablemente los primeros. Igual la persona que cuida, el cuidador del niño, que no ande besando ni a su pareja, ni a su hijo, ni a otras personas cuando tienen lesiones. Que se quede con su herpes el solito. Sí, exactamente. Sí, entonces ya vieron cómo... En el herpes genital es por contacto sexual, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si hay lesiones activas, por ejemplo, en el hombre, o la mujer tiene la sensación o tiene los síntomas de tener una activación del herpes, pues evitar tener relaciones en ese momento, que es un periodo de unos 5 a 7 días, y luego pasa. Muy bien, te voy a hacer una pregunta antes de irnos a corte, quizás, bueno, a los tres, pero pues probablemente quizás Guillermo, para que me la contestes luego. ¿Puede en los adolescentes, por esa pregunta, puede los adolescentes que están jugando con su sexualidad y los genitales entre ellos, de pronto en la saliva y el tocar los genitales de la pareja, contagiar el herpes? Sí. Pensame, me lo respondes luego de la pausa. Vamos a tener una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula. La licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista infantil, nos habla de las dificultades que tienen los niños para comer cuando tienen herpes. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista y dietista infantil, y hoy vamos a estar hablando acerca del herpes infantil y la relación con la nutrición. El herpes es una enfermedad infecciosa viral y el tipo más común que se da en la infancia es el herpes tipo 1 simple o herpes de labio. Este brote tiene un periodo de duración aproximado de 10 a 14 días que inicia con una etapa de enrojecimiento y se desarrollan ampollas con líquido. Eso provoca unas lesiones que son muy dolorosas. Nosotros, desde el punto de vista de la alimentación, lo que podemos hacer es, primero, vigilar el correcto y adecuado lavado de las manos de nuestros niños, evitar compartir utensilios como cubiertos o juguetes que puedan ser llevados a la boca. En el caso del enrojecimiento, para evitar el picor o el ardor que se siente, podemos dar pequeños masajes con cubitos de hielo, siempre y cuando cuidando la tolerancia de los niños. El consumo de líquidos, porque recordemos que estos brotes pueden ser derivados de un proceso febril. Estos líquidos se recomienda que sean tomados de forma fría, como jugos, leche. Estos jugos también tenemos que evitar que sean provenientes de los cítricos, porque el contacto de un ácido con la lesión puede provocar el incremento de la lesión, el aumento de los alimentos ricos en lisina, como el pescado, y la disminución de los alimentos ricos en arginina, como los cereales avena, soya, el chocolate o los secos. Recordemos que siguiendo estos pequeños consejos podemos disminuir los síntomas en nuestros niños y evitar los futuros brotes de herpes infantil. Soy la licenciada Patricia Hidalgo para Salud TV. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole cada día con nuevos temas para que usted aprenda a cuidarse y a cuidar a los suyos. Estamos hablando del herpes infantil. Recuerde que dentro de los infantes pues también se mencionan los adolescentes y en muchas ocasiones dentro de los juegos precoitales, es decir, que están jugueteándose los genitales entre ellos, las parejitas de novios que no iban a tener relaciones, puede en algún momento haber contagio de un herpes bucal a un herpes genital por este jugueteo. Por supuesto que sí. Como existe, la forma de transmisión siempre es por saliva, gotitas, secreciones o abrasiones también. Entonces, eso puede provocar de que por un contacto, ya sea con las manos o de otra forma, que se inocule el herpes virus tipo 1 dentro de los genitales. Entonces, definitivamente sí, se puede pasar. Muy bien. Bueno, entonces quedando aclarado eso, hablemos un poco
de cuáles son las medidas que podemos utilizar en casa como manejo en casa, lo que sí está aprobado que se puede hacer en casa, doctora Lara, para tratar el herpes en la boca. ¿Hay algo que esté aprobado o no? Sí. Bueno, si sabemos que ya está diagnosticado un herpes y ya lo tenemos comprobado que es un herpes, hay una forma de, bueno, inicialmente tenemos que dar aciclovir, que es uno de los tratamientos pues, de primer escoge. No es tan recomendado, siempre es importante acudir al médico, ya sea al médico pediatra, al médico general, al médico de familia, al médico dermatólogo, al médico de su confianza. Lo inicial es dar un tratamiento oral, no es recomendable dejar estas pomaditas o ungüentos antiherpes, es mejor dejar fomentos secantes que pueden ser con soluciones secantes o pueden hacerlo en su casa con lesiones naturales o sustancias naturales como la manzanilla, como la avena, que son antiinflamatorios, secantes, y eso pues no nos va a irritar. Es recomendable mejor aplicar un poquito de antibiótico para evitar una infección secundaria o un antiinflamatorio muy suave solamente para disminuir la reacción tan fuerte que puede tener el virus, pero sí antes es recomendable consultar para hacer un buen diagnóstico de un herpes. Si es un herpes recurrente, también se puede dar un tratamiento de primera elección, el aciclovir, los derivados del aciclovir, el valciclovir, por ejemplo, en dosis muy altas. Se recomienda que pueden ser 4 gramos de una sola toma, dividido en 2 dosis, por ejemplo, y eso lo que nos está es disminuyendo la recurrencia de la recidiva de este tipo de herpes. Pero inicialmente en casa, no aplicarse muchas cremas, no hay que ponerse pasta de dientes, no hay que ponerse tomate. ¿Qué otra cosa se ponen? Mayonesa, creo yo, o mostaza, o todas esas cosas para secar. Lo mejor es utilizar soluciones secantes suaves y usar un antibiótico si tenemos a la mano o un antiinflamatorio. Bueno, pero recuerde que si es la primera vez, lo mejor es consultar para que se le realice el diagnóstico y se descarten todos aquellos diagnósticos diferenciales de los que estuvimos hablando, porque entiendo que los tratamientos son diferentes. Hablemos un poco del tratamiento de la herpangina, porque me imagino que no es el mismo. Fíjese que con respecto a la herpangina, y como bien se había mencionado, es multifactorial, ¿verdad? Sin embargo, siempre nos vamos a ir por lo más frecuente. Entonces, teniendo características clínicas en las cuales hay un montón de vesículas, hay dolor, y esto nos obliga a pensar, y aún peor, que nos está imposibilitando la vía oral, que nos está dando muchos síntomas, pues entonces ahí ya podemos tomar otro tipo de decisiones, como entrarle un poquito más de lleno a un tratamiento antiviral, ¿verdad? Ajá. Pero esa decisión realmente bien la realiza el clínico en el momento que está evaluando a su paciente. En forma general, también le puedo decir que si es un herpes muy leve, realmente las decisiones del clínico puede ser no dar un antiviral, ¿verdad? Sino que solamente dar medidas de sostén en las cuales van a incluir tratamiento de la fiebre si es que hay, el malestar general si es que existe, y valorar nosotros la posibilidad de que continúe el tratamiento por vía oral, ¿verdad? Pero si definitivamente el cuadro clínico hace imposible que pueda beber líquidos, que pueda administrarse los medicamentos, pues necesariamente un ingreso hospitalario va a tener que ser indicado, puesto que los niños corren un riesgo de deshidratación sumamente grande ante esto, presentando fiebre y no tomando líquidos, y aún peor que no comiendo, porque durante esa semana es casi que imposible que estos niños puedan comer. Entonces, determinar este tipo va a ser el clínico que tenga en el caso en el momento, pues para tomar su mejor decisión. Ahora, en casa si se tiene lesiones herpéticas ya diagnosticadas, pues líquidos fríos sí son indicados, ¿verdad? Durante la dieta, pues esto ayuda a mejorar un poco el dolor, la sensación de quemazón que tienen estas lesiones en la mucosa oral, y va a posibilitar a que este niño pueda continuar ingiriendo líquidos y parte de alimentación. Claro, no, y vuelvo y lo repito, esto a la mamá le puede generar aún más estrés, pues que no va a ver que va a comer lo que sabe comer en forma rutinaria, ¿verdad? No, y de hecho esos cuadros son bien aparatosos en el sentido de que un niño pequeño que puede perder peso rápidamente en esos días, porque comen muy poco y bueno, babean mucho, o sea, le duele y lloran. Número uno. Y número dos, hace difícil la limpieza de la boca,
hay mal olor, en muchas ocasiones se genera cierto mal olor y esto también nos empieza a pensar, ¿será que habrá alguna colonización bacteriana sobre esto? ¿Será necesario colocar antibióticos? ¿Será que los síntomas van a persistir? Entonces todo esto nos ayuda a ir aumentando quizás el armamento del tratamiento, que no solo va a ser el aciclovir. Por lo tanto, insistimos que hay que consultar. Sí. Hay otro tipo de productos que se pueden utilizar, soluciones, ¿verdad? En las cuales tratamos nosotros de ponerlas en forma directa en las lesiones, ¿verdad? En algunos casos resulta doloroso, puesto que la mayoría de estos preparados tienen bases alcohólicas. Entonces también genera dolor y el mismo tratamiento. Esto se vuelve bastante estresante y se vuelve frustrante también para la madre, puesto que no quieren ver pues, sufrir a sus niños. Esto, y quieras o no, tenemos que tomar a veces estas medidas para poder dar un tratamiento adecuado. Quizás aprovechando lo que dice Samuel sobre el tratamiento, que obviamente se reserva solo para formas quizás de moderadas a graves. Eso es muy importante en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, adultos que padezcan de cáncer o los niños que han de cáncer, por ejemplo, en el Bloom, que para ellos un simple herpes se puede transformar en una infección hasta en la cabeza y sumamente y potencialmente grave. Entonces, para ellos está reservado el tratamiento intravenoso de aciclovir. Y valga decir que también se trata de no mal usarlo porque los virus, pues todavía se discute si son seres vivos o no, pero pueden desencadenar resistencia hacia el aciclovir y entonces ahí nos meteríamos en problemas porque en el país no existe un alternativo. Muy bien, bueno, y esa era mi siguiente pregunta. Quería saber de cómo se manifestaba el herpes en el caso de los niños con enfermedades crónicas, llámese pues cáncer, VIH, porque definitivamente sus defensas están más bajas y estas infecciones pueden ser mucho más serias. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes, la cápsula siguiente presenta a la licenciada Catherine González Encente, psicóloga, nos habla del estrés como detonante del herpes. ¿Cómo están, amigos de Salud TV? Les saluda la psicóloga Catherine González Encente. Este día vamos a estar hablando del herpes causado por estrés. Primero, controlar nuestros pensamientos negativos. Sabemos que la causa principal es el estrés, es la ansiedad y que los problemas están ahí. Libre de pensar en el qué, pensemos en el cómo podemos solucionar, tratando de buscar estrategias de solución. Como punto número 2, es necesario tratar de hacer actividades al aire libre y actividades que puedan a nosotros ayudarnos a distraernos y a podernos enfocar en otras situaciones que sean agradables para nosotros. Punto número 3, es importantísima la actividad física. Yo siempre les voy a recomendar el movernos, el utilizar el ejercicio como parte de actividad diaria de nuestra vida, como cepillarnos los dientes, ¿ya? El hacer actividad física nos va a ayudar a poder oxigenar nuestro cerebro, a poder tener una mayor capacidad de solución de conflictos y podernos sentir más felices. Es recomendable dar tratamiento con un médico especialista y con un psicólogo para poder trabajar los sentimientos de ansiedad, estrés y desesperación que puedan estar causando el herpes y poderlo controlar, detener y trabajar solitos para podernos autorregular. Para Salud TV, soy la psicóloga Catherine González Encente. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando del herpes infantil. Se nos hizo una llamada al estudio que no pudo ser pasada en ese momento, pero es una señora abuelita que nos comenta que ella tiene herpes en la colita y pregunta si es necesario aislar la ropa de su nietecita de 12 años para lavarla. Entonces vamos a hacer la pregunta acá en el estudio, ¿qué nos van a decir? Vamos a ver, Samuelito. Pues yo creo... bueno, Raquel, está bien. Cualquiera, todos. Pues. Ajá. Yo creo que sí es más conveniente. No vaya a ser que sea un herpes zóster, un herpes virus o un impétigo, que para fines prácticos todo es contaminante, todo es contagioso. Pues sí, lo mejor es separar la ropa de la niña, su ropa aparte, y de hecho una de las cosas que nosotros recomendamos es tratar de hervir la ropa en este tipo de casos. El virus realmente es súper contagioso, no quiere decir que con el agua hervida le va a quitar la virulencia, valga la redundancia, pero por lo menos va a prevenir y lo ideal es mejor separar
¿verdad? Muy bien. No sé, ¿alguien más que quiera comentar con eso? No, lo más recomendado para prevenir cualquier infección transmisible, ¿verdad? Al final hay muchos de estos virus que son muy lábiles, que teóricamente pueden morir rápidamente, pero igual ante una infección de este tipo, pues no puede tomarse las cosas a la ligera y es mejor separar. Muy bien, entonces preguntamos, ya le respondimos a la señora, lo mejor es pecar un poco de exagerado y hagamos eso. Hablemos un poco del cuadro clínico entonces de los niños inmunodeprimidos, Guillermo, que estábamos, bueno, lo dejamos eso a la mitad. sí es muy importante porque si nosotros convivimos con una persona, ya sea diabética, que esté en tratamiento por cáncer o por cualquier otro tipo de enfermedad que tenga que recibir ciertos medicamentos que bajan las defensas, entonces yo representaría un foco de infección para esa persona. Y es de tener mucho cuidado a la hora de compartir utensilios, muestras de cariño como besos, como decíamos, porque para nosotros puede ser un simple herpes labial, pero para ellos puede ser algo que vaya al sistema nervioso central y que les lleve a manifestaciones muy similares a las que presentan en el recién nacido, como convulsiones, son cuadros muy aparatosos, muy agudos, que pueden fallecer en las primeras 72 horas. Muy bien. Pregunta, ¿el valaciclovir versus el aciclovir? Pues no, la diferencia es que uno es el precursor de otro. Al final, valciclovir se va a transformar en aciclovir en la vía final. Entonces, al menos que la doctora sepa algo contrario, pero se utiliza de forma similar. Vamos a ver, Raquel. Pues la biodisponibilidad se supone que es un poquito más alta, es decir, el aciclovir hay que darlo cada 6 horas, el valaciclovir nos permite darlo un periodo más prolongado, como cada 8 horas, y eso pues para el paciente es mucho más cómodo, porque tiene que despertarse en la madrugada en ocasiones para tomarse la pastilla. Entonces, pues para mí la facilidad ayuda mucho porque hace que el paciente se apegue un poco más al tratamiento y no lo suspenda a medio camino, ¿verdad? Por la incomodidad. Muy bien. ¿Y cuántos días dura el tratamiento del herpes en el caso que se decida, que el clínico diga sí amerita darle un antiviral? ¿Cuántos días va a durar el tratamiento, Samuel? Fíjese que generalmente se extiende a 7 días. Incluso en ocasiones, cuando hemos tenido casos, y vuelvo al caso de los neonatos, cuando se ha comprobado que hay tal vez afectación neurológica, se suele prolongar incluso hasta 14 días. Sin embargo, tenemos que recordar que el aciclovir y todo este tipo de medicamentos realmente no cura la infección, y eso es algo que tiene que quedarle claro a la población. Que nosotros demos este tratamiento, lo que estamos procurando es que el cuadro clínico dure un poco menos, o sea, menos severo a lo que podríamos estar sospechando según la infección. Entonces no tiene que quedar en la idea de las personas que es curativo. Realmente no es curativo. Vamos a disminuir la tasa de replicación de este virus para que no dé más síntomas de lo que ya nos había presentado inicialmente. También tenemos que tomar en cuenta que la mamá tiene que ser un poco precavida en cuanto a esto, y voy a recalcarlo, y es que mandar a los niños a las escuelas, a las guarderías, pues realmente es bien problemático. En una guardería todos los niños están tocándose, se abrazan, juegan juntos, comparten conviven, juguetes, correcto, comparten y se meten los juguetes a la boca. Entonces, todo esto tiene que ser, quiera o no, se vuelve un poco policíaco, ¿verdad? Estar buscando que se evite el contacto directo con este tipo de fomites, porque estos se convierten en fomites. Así es, cualquier objeto que los niños se pongan en la boca, lo comparte con otro, pues aunque no sea un contacto directo, van secreciones incluidas, y entonces esto se es vuelve. de hacer como mucha conciencia, como dice Samuel, porque ahora prácticamente los kinder o guarderías se vuelven prácticamente los cuidadores de los niños, entonces los papás somos muy cómodos a veces, y para evitar quién lo va a cuidar, lo mandamos infectado a las escuelas. Entonces ese es un punto bien importante, que es en realidad un riesgo de contagio para todos los niños del kinder o la guardería o de la misma escuela. Es cuestión de consideración, de conciencia y de respeto con los demás, ¿verdad? Porque definitivamente tal vez usted no tiene quien le cuide a su niño este día, pero tome en cuenta que así como le está pasando a usted, le puede pasar a otra, y a usted no le gustaría pues que su niño se contagiara de herpes porque a otra mamá no lo pudo cuidar, ¿verdad? Y lo mandó a la guardería. Bueno, muy bien. Hagamos un poco de ejercicios tipo los que hacemos cuando tenemos los mitos y verdades. Yo pregunto, me pongo en nombre de la población. Bicarbonato y aspirina para secar las lesiones del herpes. A ver, Raquel. Pues no. No, en realidad no es recomendable porque puede irritar más la lesión, la puede ser más grande, una lesión que puede secarse en un par de días,
pues puede durar 2 semanas infectada o ulcerada o puede dejar una cicatriz más grande. No, definitivamente no. Así que no, falso, por favor no lo haga. Que los cuadros de herpes en los niños es diferente que en los adultos. Guillermo. Pues no, definitivamente no, al menos que vayan estas variables de inmunosupresión, pacientes con otro tipo de enfermedad, no, pero al contrario se comportan de forma similar. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos ya con lo último del programa de hoy y más mitos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa y seguimos desmintiendo mitos o ratificando verdades. Ahora bien, pregunto, ¿existe vacuna para el herpes? Samuel. No, en este momento no se conoce una vacuna específica para esto. La vacuna que hay existente es para el virus de la varicela. Para ese sí hay vacuna, pero para el herpes simple no. Sí, y porque a veces también se confunde que existe una que es para herpes zóster, pero es siempre el virus de varicela. El virus de varicela, la que sí se conoce y se puede inmunizar con esto, ¿verdad? Y que aún así, teniendo 2 dosis de vacuna, no asegura el 100%, pero sí disminuye la posibilidad de que se tenga varicela, ¿verdad? Pero herpes para este no hay. Para este herpes, para esto no hay. ¿Cada cuánto pueden haber brotes en el año? Cada mes. ¿Pueden haber brotes tan seguidos como cada mes? Cada mes, generalmente los primeros 6 meses después de la primoinfección pueden estar recurriendo cada mes. Y de hecho, esa es una de las características por las que nosotros damos esos tratamientos en las recidivas para evitar que la recaída sea tan frecuente y prolongar un poquito más el tiempo de que no les esté brotando. Muy bien. Tenemos una pregunta en Facebook. Una señora de 72 años nos comenta que le dio herpes en una pierna y se le extendió hasta el pie. Ya pasaron 6 meses del evento y aún se le inflama y le arde. Pregunta qué puede hacer. Puede ser un herpes zóster. Guillermo. Sí. Ese muy probablemente sea, si ya no tiene lesiones activas, probablemente sea una neuralgia, una complicación del virus de varicela zóster. Ajá. Entonces, en ese caso sí tiene que consultar con, bueno, en este caso con su facultativo más de confianza, un experto, porque hay que dar manejo del dolor. Solo que me equivoqué, fui exagerada. Es un mes, no han pasado 6 meses. Ah, bueno, pero igual siempre es la misma complicación, una neuralgia secundaria al virus del herpes. Y para eso es manejo, pues manejo por lo general antiinflamatorio, de repente complejo B, que puede ayudar a mejorar los síntomas. Y en este caso, si hubieran lesiones, puede utilizar una de las sustancias secantes que tú decías. Sí, claro, puede usar cualquier fomento secante, antibióticos, antiinflamatorios, un poquito de esteroide puede usar para disminuir el malestar. Pero sí, lo mejor, como dice el doctor, consultar con que le evalúen bien qué es lo que está pasando, porque también habrá que ver si ella no está inmunodeprimida por si otra tiene razón. lesiones activas, sí. No debería de tener después de un mes lesiones activas de herpes, ¿verdad? Pero si solo es dolor, entonces sí tiene sentido pensar en una complicación. Pero si está activa, eso amerita consulta. Ajá. Muy bien, señora, espero que le haya servido. Hay que consultar, especialmente si tiene lesiones activas, tiene que consultar. Y si no hay lesiones, pero si hay ardor, de igual forma tiene que preguntar porque puede ser sencillamente la sensibilidad neurológica, como mencionaba el doctor. Bueno, pregunta del diario Vivir, Raquel. Cuando hay un brote de herpes labial, típicamente los chicos, o bueno, los adultos también, siempre preguntan, ¿cuánto tiempo debo esperar si me empieza? Yo creo que me va a salir herpes porque me pica, me arde. ¿Puedo besar a mi novia y cuánto tiempo me tengo que esperar para poderla besar o para poder tener relaciones en los casos de pareja? Bueno, sí, en el caso del típico novio que le sale el herpes y pregunta cuánto me puedo esperar para besar a la novia, pues lo ideal es que si empieza a tener los síntomas como la malestar, la picazón o la sensación de quemazón, no bese a la novia, no bese a su novia, espérese más o menos una semana hasta que las lesiones han secado, porque eso nos dice que el virus probablemente ya se dio, ya pasó. De la misma forma, en el caso de las relaciones sexuales, si usted empieza a tener síntomas, pues parar las relaciones sexuales, esperarse unos 7 a 10 días antes de volver a tener contacto con su pareja. Y si pues no se puede, pues entonces con preservativo puede ser una opción, ¿verdad? Pero lo ideal es mejor esperar.
Mejor esperar. Yo creo que al cipote que quiere besar a la novia hay que decirle no, mientras tenga lesión, ni siquiera pellejito, ni tostada, no. Sí. ¿Verdad? Ni la niña creo que se deje. No. Hay que advertir a las niñas que no se dejen. Que no se tiene que dar, y también, así es. si ellas lo tienen, que no anden besuqueando a nadie. Sí, conciencia, por favor, si tiene herpes, no ande besuqueando a nadie. Recomendación final, Guillermo. Pues yo creo que al final siempre, estos temas siempre nos llevan a las consultas tempranas, a no automedicar y sobre todo a no ponerse remedios caseros que a veces pueden exacerbar más los cuadros. Samuelito. Pues hacerle conciencia a las mamás de que realmente los cuidados en casa son primordiales para esto. Cuando se tiene bien identificado el problema, hacemos más énfasis en los cuidados y evitamos el contagio, ¿verdad? Los hermanitos es frecuente que suceda, entonces podemos prevenirlo con medidas sencillas en casa. Raquelita, ¿algo que quieras agregar? Bueno, solamente hacer conciencia de que estas enfermedades son contagiosas, son transmisibles, por lo tanto tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros tenemos puede contaminar a otra persona, que para nosotros puede ser algo tan sencillo, pero para esa persona puede ser algo tan grave como para llevar a incapacitar a una personita como su bebé o su recién nacido en un futuro. Entonces, ser conscientes de que esto se puede transmitir y pues prevenir las cosas a tiempo. Muy bien, y la única recomendación que yo le voy a dar, si está embarazada o piensa embarazarse y tuvo herpes, por favor, dígaselo a su ginecólogo. Hay que estar pendiente durante todo el embarazo que no se vaya a reactivar para prevenir a ese recién nacido que va a venir, que no vaya a tener ningún tipo de problema. Bueno, nos vamos. Quiero agradecer a mis invitados, muchísimas gracias a los tres, de verdad, amigos todos. Gracias a usted que nos acompañó, nos vamos y mañana vamos a hablar de dolores de crecimiento. Así que a la misma hora, su cita médica todos los días acá en Canal 21. Que Dios los bendiga. Para evitar complicaciones del herpes en tus hijos, te damos los siguientes consejos. No utilices cremas o ungüentos, especialmente aquellas que contienen esteroides. Estas preparaciones pueden ocasionar que la infección se esparza. Previene. Evita que tu hijo comparta cubiertos u otros utensilios que tengan contacto con la enfermedad. De esta forma evitas que la infección se siga esparciendo. Modifica su dieta. Esta debe ser suave y blanda, ya que tu hijo puede presentar molestias al tragar o masticar a causa de las lesiones. Recuerda que si tienes sospechas de que tu hijo padece de herpes infantil, debes acudir a un médico especialista.